Listo, ya las... Listo. Listo, Javier. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación del grupo de la Universidad Pontificia Bolivariana que ha hecho estos encuentros enriquecedores todos los viernes. En esta ocasión voy a hablarles artritis psoriásica con falla ATNF. ¿Qué hacer? Esta es una situación que se puede presentar en nuestra práctica cotidiana y que puede representar un reto. Esta es la forma como voy a hacer la presentación y quiero declarar también que no tengo ningún tipo de conflicto de interés. Y voy a empezar mi presentación, como dicen los muchachos ahora, con un story time, con una anécdota. En el año 2002 se celebró en la ciudad de New Orleans, donde yo estaba haciendo mi entrenamiento en reumatología, el Congreso americano pues, de reumatología, y yo estaba justamente mostrando este póster. Ahí justamente tuve la fortuna de conocer al doctor Pinto, pero estando presentando este póster, que era mi responsabilidad y que me la asignó quien fue mi jefe, eso le tenía mucha solemnidad en ese entonces. Lástima que eso se ha ido perdiendo un poquito, pero me encargaron de esa labor y se me acercó este señor. Los pósters son una parte muy importante de los congresos, sobre todo acá que tenemos estudiantes, porque ahí pues llegan las cosas nuevas que se están indagando en los diferentes ámbitos de la reumatología y que no tienen como mucha influencia por las compañías farmacéuticas, sino son estudios independientes. Bueno, estaba yo mostrando este trabajo de artritis psoriásica, un trabajo pues piloto, y mi jefe, que siempre daba vuelticas para ver cómo estaban las cosas por ahí, se me acercó este señor con 20 años menos a preguntarme, muy interesado en el póster. Yo en mi fluido inglés costeño le estaba explicando y se acerca en esos momentos el doctor Espinosa, el jefe, y lo saluda a él muy efusivamente. Cris, ¿cómo estás? Yo, qué raro que se conocían, porque el doctor Espinosa pues no era una persona de muy pocas palabras, y se saludaron muy efusivamente. El otro le respondió Luis y me dice: Javier, te presento a Christopher. Él es una de las personas que más sabe en el mundo de psoriasis y de células dendríticas. Y yo pensando que era una persona desconocida, y lo traigo a colación a mí. Ahora sí, lo traigo a colación porque él es el autor del trabajo que yo les voy a presentar, donde va a ser mi presentación. Este trabajo fue publicado en esta revista, Arthritis and Rheumatology, justamente este mes. Carlos hace poco lo compartió también en el grupo que tenemos, y habla sobre la perspectiva de los expertos, que son estos tres autores, en el manejo de la artritis psoriásica en esos pacientes que fallan al uso de una de las principales herramientas que tenemos nosotros para el manejo de estos pacientes, que es el uso de factor de necrosis tumoral. Entonces, estos autores están básicamente radicados. Jin Leon está radicado en Singapur, cabeza pues de la Escuela de Medicina y el Hospital de Singapur. Arthur Cavanaugh es un médico muy reconocido que está en San Diego, en La Joya, California, y el doctor Christopher Rickling, que es el cabeza de la División de Alergia, Inmunología y Reumatología en Rochester, en la ciudad de New York. Bueno, muchas de las cosas que nosotros sabemos de la artritis psoriásica son extrapoladas de la artritis reumatoidea, cosas como términos como el diagnóstico temprano, tratamiento efectivo, trick to target, esas estrategias de manejo. Todos esos fueron extrapolados de la artritis reumatoidea y aplicados a esta enfermedad. Hay 4 aspectos que son muy importantes cuando hablamos de artritis psoriásica. Es que las erosiones ocurren temprano en esta enfermedad. En un estudio prospectivo, hasta el 27% de los pacientes tenían erosión
10 meses después del inicio de los síntomas, y hasta el 47% tenían al menos una erosión a los 2 años de haber aparecido la enfermedad. El retraso en el diagnóstico y en el tratamiento es asociado con malos resultados, con erosiones, con daño articular, con artritis mutilans, con sacroiliitis y menor oportunidad de obtener remisión. La estrategia de tratar el objetivo es factible, como se demostró en el estudio TICOPA. El estudio TICOPA es una adaptación de un estudio original en artritis reumatoidea que se llama TICORA, donde se veía que los pacientes, cuando se seguían de forma estricta, digamos, con unas agendas programadas, les iba mucho mejor que cuando los dejaban sin un control cercano, estrecho de la enfermedad. Y en ello se demostró, como les menciono, una mínima actividad de la enfermedad como un objetivo, que esto es alcanzable en la artritis psoriásica cuando se hace ese seguimiento estricto. Y por último, los pacientes que alcanzan remisión tienen menos progresión radiográfica y mejores resultados cardiovasculares. Entonces vemos la importancia de un control bien completo de estos pacientes. Entonces el objetivo mío es mostrarles a ustedes este trabajo que me pareció muy interesante y reciente, y sobre todo con esa perspectiva de los expertos respecto al manejo de estos pacientes complejos. Ellos mencionan en su trabajo que unos antecedentes. La artritis psoriásica es una enfermedad compleja, multifacética, que acontece hasta en el 25% de los pacientes que tienen compromiso de la piel con psoriasis. 25% de los pacientes con psoriasis van a terminar en artritis psoriásica. Y además que hay un incentivo ahora porque se ha alcanzado éxito con la introducción de medicamentos que cambiaron la naturaleza de la enfermedad, como es los inhibidores del factor de necrosis tumoral. En los últimos 20 años han emergido nuevos agentes e innovaciones diagnósticas a nivel global, y eso es muy importante. Los clínicos, hoy en día tenemos acceso a muchos medicamentos, especialmente estos denominados antirreumáticos modificadores de la enfermedad, y básicamente pues ellos están clasificados en fármacos convencionales, en biológicos y en target o blancos sintéticos. Todos los pacientes, sin embargo, no van a responder igual y tienen un diferente perfil de seguridad. Aquí, pues, como les dije, como tenemos estudiantes, para recordar que los fármacos, cuando hablamos de fármacos convencionales, sobre todo en psoriasis, vamos a hablar más que todo metotrexate, sulfasalazina, leflunomida, y los blancos terapéuticos vamos a estar hablando de medicamentos como tofacitinib, inhibidores de llave quinasa, apremilast. Y cuando nos referimos a biológicos, más que todos son los anti-TNF y algunos otros medicamentos, como ustedes pueden ver en esa tabla. Tenemos entonces un pool de opciones, herramientas de tratamiento, y miren ustedes que todos estos agentes tienen una eficacia demostrada. Por ejemplo, para artritis periférica es bastante buena, casi la mayoría de todos ellos. Sin embargo, hay unos aspectos de seguridad que hay que tener en cuenta al momento de elegirlos. En el caso de los inhibidores del factor de necrosis tumoral, debemos tener especial atención en pacientes que tengan falla cardíaca, en pacientes que tengan infecciones por micobacterias o infecciones serias oportunistas. También en el caso de los pacientes que van a recibir inhibidores de interleuquina 17, que más adelante vamos a ver ejemplos, hay que tener cuidado porque pueden reactivar o empeorar la enfermedad intestinal inflamatoria. También hay que tener mucho cuidado con el candidiosis, con infecciones por cándida. Los inhibidores de interleuquina 12-23, infecciones en general, son medicamentos inmunosupresores, inmunomoduladores. Los inhibidores de llave quinasa, mucho cuidado, ¿cierto? Que han salido unas advertencias últimamente sobre los eventos cardiovasculares mayores. Estos medicamentos inhibidores de la fosfodiesterasa son un poco más seguros, pero vamos a ver ahorita más adelante. Son seguros, pero ¿qué tan eficaces son? Esa es una pregunta importante. Y estos medicamentos también, que ahorita vamos a hablar, para tener en cuenta los inhibidores de CTLA4 con infección. Entonces, si bien es cierto, muchos pacientes reportan que su tratamiento ha sido eficaz a través de los dominios de la artritis psoriásica, que ahora vamos a ver qué es eso de dominios.
aún no están disponibles biomarcadores pronósticos para estratificar a los pacientes acorde a cuál estrategia de manejo va a ser la más eficaz. La falta de una estrategia de medicina de precisión, que es algo que se ha venido hablando y se ha venido estableciendo últimamente, hace que la elección de un medicamento se relacione a otros factores como el acceso, la ruta de administración, la percepción de riesgo o por respecto a los pacientes o también pues de los efectos secundarios. Entonces, esto nos va a hacer virar por un medicamento u otro. El objetivo del trabajo es asistir al clínico a tratar pacientes con artritis psoriásica con respuesta inadecuada a estos medicamentos inhibidores de factor de necrosis tumoral, y esa estrategia es basada en la evidencia disponible y en la perspectiva clínica de los autores. Ellos entonces empiezan mencionando que es muy importante hacer una aproximación diagnóstica. Ellos van dando como una especie de algoritmo para que nosotros vayamos siguiendo un paso a paso, y nos dicen que esta enfermedad es heterogénea, pero que hay que tratar de hacer un enfoque respecto a los 6 dominios que tiene esta entidad. También recordar que esta condición puede tener manifestaciones extraarticulares. Sin embargo, esas manifestaciones comparten mecanismos fisiopatogénicos, ejemplo de ellos la uveitis anterior o la enfermedad inflamatoria intestinal. La mayoría de los pacientes se presenta con al menos 2 dominios y hay que evaluar cuál es el de mayor impacto para el paciente y para la enfermedad, por supuesto. Siguiendo con la evaluación de los aspectos del tratamiento, tenemos que mirar muy bien cuál es la razón detrás de la falla a ese primer medicamento TNF. Porque hay 2 tipos de falla. Falla primaria es aquella que ocurre cuando tienes niveles adecuados del fármaco en la sangre. O sea, no ocurre porque, por ejemplo, no se le está administrando con la dosis suficiente o porque la EPS no se la entregó, sino que el paciente realmente es una falla real, digamos así. Y la falla secundaria se define como cuando la no respuesta se debe a niveles disminuidos o ausentes. Puede ser eso, que no se está administrando de la forma correcta, o puede ser también algo que se ha determinado, y es que se da un efecto como de tolerancia porque se generan autoanticuerpos o anticuerpos contra ese agente biológico. Eso es lo que se denomina una falla secundaria. Y esto es muy importante definirlo, porque si la falla es primaria, la propuesta es cambiar por un mecanismo de acción totalmente diferente, es decir, un medicamento que no tenga nada que ver con los anti-TNF. Mientras que en el caso secundario nosotros tenemos 2 caminos. Uno es aumentar la dosis siempre y cuando no existan causas inmunogenéticas, es decir, que no se hayan desarrollado anticuerpos contra ese agente biológico, porque en ese caso deberíamos tomar el segundo camino, que es cambiar a otro anti-TNF. Para evaluar la respuesta, esto también, por supuesto, fue extrapolado de la artritis reumatoidea, se utilizan estos criterios establecidos por el Colegio Americano de Reumatología, que son el ACR 20, 50 y 70, dependiendo del porcentaje de mejoría. En el caso del ACR 20, pues el significado es que un paciente que en un control después de su primera evaluación haya mejorado más del 20% en el número de recuentos de articulaciones dolorosas o inflamadas, y además tenga 3 de los siguientes: que la valoración global del paciente, del médico, de la escala visual análoga, la discapacidad funcional o reactantes de fase aguda, pues también presenta una mejoría. Entonces, esos son los criterios para nosotros definir si un paciente responde o no. Por supuesto, entre mayor es el número, mayor es la dificultad o mayor es la eficacia de ese medicamento. Una respuesta, ojalá fuera del 70, incluso hay ACR 90. Pero estos son los más usualmente utilizados en los diferentes estudios clínicos. Pero para tener esa definición clara, porque falla al tratamiento significa
incapacidad de alcanzar la respuesta, al menos la ACR20, que es como la forma inicial de mejoría de nuestros pacientes. Y esto ocurre hasta en el 40% de los pacientes con artritis psoriásica. Sin embargo, en la práctica puede que sea un poco menor y hay algunos factores que determinan esa falla, como son el cumplimiento de adherencia, la tolerabilidad, las preocupaciones del paciente respecto a potenciales efectos adversos de estos medicamentos. También es importante considerar que la artritis psoriásica no es una condición estática y pueden presentar brotes, pueden presentar recaídas, estando incluso los pacientes en remisión, a veces pueden presentar altibajos, igual como ocurre en la artritis reumatoidea. Y en esto hay una sugerencia también de los autores y es que se pueden medir los anticuerpos contra ese biológico o niveles de medicamento. Sin embargo, se prefiere esto último, es mejor medir los niveles de medicamento porque en ocasiones no hay una buena correlación entre los anticuerpos contra el biológico y la respuesta clínica. En el tratamiento también debemos tener algunos aspectos que son importantes, como que pueden mejorar esa respuesta. Por ejemplo, últimamente ellos promueven la combinación de medicamentos como los inhibidores de factor de necrosis tumoral más metotrexate. Esto disminuye el desarrollo de anticuerpos. Un ejemplo de ellos es con el uso de adalimumab, e incluso mejora también la respuesta de la piel con estos índices PASI, que así como se mide. Y aunque en pacientes con artritis reumatoidea mejoran parámetros de resultados, esto no ocurre de similar forma en la artritis psoriásica. Es importante también que evaluemos, como ya lo mencioné hace un ratico, adherencia y tiempo de la dosis, barreras financieras y mucho cuidado con un dolor que no sea de características musculoesqueléticas, puede ser un confusor o fatiga crónica, fibromialgia, etc. También estar muy atentos a comorbilidades, la diabetes, enfermedad o dolor central, enfermedad hepática, problemas como la fibromialgia, infecciones, etcétera, cristales. Entonces tenemos que estar muy atentos a otras posibilidades diagnósticas que sean el origen de la recaída o la falta de respuesta a los pacientes. Entonces ellos nos van mostrando, los autores, en esta tablita, como una especie de algoritmo para tener siempre en cuenta cuando estamos definiendo esos pacientes que no responden. Entonces es una historia pues bien completa para identificando a esos pacientes y vamos a evaluar varios aspectos. Por ejemplo, en el caso de la no respuesta, si esta es una respuesta parcial o si es actividad, si es que la enfermedad tiene un brote, se está activando. También evaluar si el paciente se ha adherido, si está recibiendo realmente el medicamento o si hay interrupción del mismo, e incluso algunos aspectos económicos que también los tienen ellos presentes. Y por el otro lado, una vez que sí identificamos el paciente real que está fallando a este medicamento, si esa falla es primaria o secundaria, para también definir qué tan profunda o qué tan larga ha sido esa respuesta o falta de respuesta más bien, y alternativas al diagnóstico. Entonces, una vez que hacemos todo eso, vamos a evaluar también cuál es el dominio que está comprometido. Los dominios, como les había mencionado, son 6, para ver cuál es la parte que más está afectada, si es la artritis periférica, si es el problema con la piel, si es un problema a nivel de la parte axial, de la columna, de las articulaciones sacroiliacas o la región lumbar, si son entesis o dactilitis, o si es la enfermedad inflamatoria intestinal o uveitis lo que está comprometiendo o molestando más al paciente. Y nos vamos a ayudar reevaluando, haciendo un nuevo examen físico, evaluando muy bien la piel, ¿cierto? Las uñas. Es muy interesante que sugieren los autores, a diferencia de lo que ocurre con artritis reumatoidea, que la evaluación es de 28 articulaciones, ellos sugieren un examen mucho más detallado, más completo, incluyendo los pies. Ustedes saben que en la evaluación del DAS28 pues no se involucran los dedos de los pies ni los tobillos, nada de esto. Entonces, todas las articulaciones hay que evaluarlas, evaluar muy bien por entesitis, dactilitis, por el compromiso axial, la evaluación de los ojos, manifestaciones abdominales, incluso de ser necesario ayudarnos con exámenes. Todos sabemos que la mitad de los pacientes con espondiloartritis, aunque los reactantes pueden, la persona estar clínicamente activa y los reactantes pueden estar normales.
Sin embargo, pueden ser de ayuda para descartar otras cosas, una infección asociada, artropatía por cristales que a veces pueden coexistir, e incluso sugieren también los autores en sitios de difícil evaluación, por ejemplo, la columna axial, que a veces no la tenemos tan pendiente porque estamos muy atentos al compromiso periférico, hacer una resonancia nueva de articulación sacroiliaca, utilizar estrategias como el ultrasonido con Power Doppler, que nos da, incluso hay unos estudios que han demostrado que es superior al examen físico en algunos sitios de difícil acceso. Entonces, miren pues que vamos ya tomando algunos consejos, algunas recomendaciones. Es como establecer el dominio, mirar la causa específica de no respuesta, la presencia no de comorbilidades e incluso aspectos que también son relevantes como consideraciones financieras y las preferencias del paciente. Los autores en este paso a paso nos sugieren entonces, tenemos identificado ya el paciente real, pues con todos estos aspectos evaluados. Si el paciente tiene una falla primaria, se sugiere, como ya lo mencioné hace un ratico, cambiarlo a un mecanismo de acción diferente. Es ese paciente que tiene adecuados niveles en la sangre de un inhibidor de factor de necrosis tumoral, pero sencillamente no respondió. Entonces, cambiemos a un medicamento que no tenga nada que ver con los inhibidores de factor de necrosis tumoral. Pero si no es este el caso, entonces se puede aumentar la dosis o considerar otro tipo de TNF, pero si no consideramos esa opción, sería entonces otro mecanismo de acción. Las consideraciones especiales que mencioné y buscar los dominios. Entonces, con los dominios, ¿qué vamos a hacer para cada dominio? Aquí está la respuesta. Casi que para todos, ya lo mencioné. Entonces, miren que los TNF siguen ocupando un primer renglón. Sin embargo, hay un dominio muy importante y es el de la piel o de las uñas. Cuando el compromiso sea de la piel o de las uñas, los autores sugieren que la primera consideración sea un inhibidor de interleuquina 17. Tiene mayor eficacia que los otros medicamentos. Y vamos a estar evaluando esa respuesta en nuestras evaluaciones posteriores trimestrales, ¿cierto? Con todas las herramientas de clinimetría. Importante también, pues ya si no responden a esto, cambiaremos por otro mecanismo de acción y otra vez insisten ellos en la importancia de ayudarnos con otras especialidades, por ejemplo, en el caso de uveitis, en el caso de enfermedad inflamatoria intestinal, involucrar a otros médicos para que nos colaboren en esto. Consideraciones especiales que hacen los autores. Las mujeres tienen una mayor actividad de la enfermedad. A veces la respuesta en ellas no es tan buena. El sobrepeso, esto puede disminuir el efecto terapéutico de los medicamentos. Incluso en pacientes que tengan mucho peso, sugieren que escojamos medicamentos que se puedan modificar o acorde al peso. Un ejemplo de ellos es infliximab, que se administra acorde al peso. Otros aspectos como la fibromialgia, la ansiedad o la depresión que pueden incrementar o hacer confundirnos a nosotros respecto a la respuesta al manejo. La enfermedad hepática, el hígado graso, este puede representar a veces un reto y hay que tener cuidado cuando monitoreamos a estos pacientes y tener en cuenta incluso la salud reproductiva. Si bien es cierto, ninguno de estos medicamentos está diseñado para darlos en embarazo, sin embargo, quizás han salido muchos reportes que el uso de TNF en algunos casos seleccionados puede ser una alternativa. Consideraciones, entonces, si se percibe falla primaria al TNF por el médico o por el paciente, cambiarlo por un mecanismo de acción diferente y tener siempre en cuenta los efectos adversos. Otros aspectos finos, otros aspectos así, consideraciones finas en la selección de lo que vamos a hacer de la conducta terapéutica sugerida por los autores. Entonces, ahí tenemos que buscar la colaboración con otros especialistas. Tenemos que tener en cuenta, esto es una enfermedad que tiene muchos dominios. Los dermatólogos hacen parte importante en el manejo de esta condición, los gastroenterólogos, los oftalmólogos. Nosotros debemos reconocer que tenemos limitaciones respecto, por ejemplo, al uso de agentes tópicos. Hay cosas nuevas que han salido.
Considerar también incluso terapia ocupacional. A veces queda ese dolor residual que no es fácil manejarlo con terapias de estiramiento, por ejemplo, en la gentesis. Otros tratamientos que se pueden optimizar. Los autores sugieren en algunos casos seleccionados que de poca respuesta el uso de dosis bajas de esteroides, dosis bajitas por un tiempo corto es aceptable, o el uso de AINES, por ejemplo. Lo que no recomiendan es el uso de, por ejemplo, de esteroides intramuscular o dosis altas, porque esto puede generar eritrodermia o efectos rebotes con compromiso incluso con sobreinfección de la piel en los pacientes con psoriasis, pero en casos seleccionados usar como terapia puente dosis bajitas de esteroides o incluso infiltraciones de algunos, si tiene una sola articulación y no hay ningún proceso infeccioso, es una alternativa. Y otra sugerencia también muy importante que ha venido en auge es la combinación, la terapia combinada. Combinar metotrexate con Biol, casi con todo se puede combinar metotrexate, por supuesto teniendo mucho cuidado, ¿verdad? Con pruebas, con el seguimiento y con los efectos secundarios que se van a intensificar. Y aunque hay menos evidencia, pero incluso los biológicos también sugieren algunas combinaciones que pueden ser, en casos seleccionados, pueden ser útiles. Esto, por ejemplo, estos son algunas cosas que nosotros no usamos porque no las conocemos, no las manejamos. Este medicamento Soribe está disponible en algunos, de pronto en otros países, no sé si aquí está disponible, pero básicamente es un inhibidor de fosfodiesterasa que ha demostrado muy buena eficacia en la piel de los pacientes con psoriasis, o esta combinación de calcipotriol con betametasona y muchas otras cosas que nosotros no sabemos y que nos pueden ayudar muy bien los dermatólogos. Bueno, ya vamos ahora a la segunda y parte final de la presentación. Esta me pareció supremamente interesante porque en ella los autores nos hablan un poco de la evidencia, que yo me tomé el trabajo también de mostrar algunos artículos de los que ellos mencionan en el texto para mostrárselos. Pero lo que más me gustó es que ellos dan su opinión personal, su recomendación personal. Eso es lo más valioso de este trabajo que ellos mostraron. Entonces, vamos a comenzar mencionando de forma general la evidencia en la falla TNF. Entonces, hay muchas publicaciones de RTC en pacientes que responden a un segundo TNF o a otro DIMAR biológico o a otro sintético después de una exposición previa a un TNF. Sin embargo, miren la falla que ellos mencionan, no separan si esa falla fue primaria o secundaria. Incluso algunos de esos estudios estaban en fase 2 o 3 y algunos permitían el uso concomitante de fármacos sintéticos, lo que podía ser un factor, no sabía uno qué era, lo que le estaba realmente ayudando o no. Entonces, la evidencia no está muy bien establecida, y sobre todo en el manejo de entesitis, dactilitis, por ejemplo, ponen como ejemplo, las poblaciones también a veces eran pequeñas en los diversos estudios que analizaron. Por lo tanto, ellos mencionan que la calidad de la evidencia para el uso de otros medicamentos como interleuquina 17, 23, llanoquinasa, permanece aún baja, incluso para el compromiso hasta de uñas y piel, y se basa en estudios, por ejemplo, para cosas de la piel, más que buscando problemas de artritis psoriásica. Esta es la recomendación entonces final, después de analizar todos los trabajos, y que ahora vamos a hablar un poquito de cada uno ya en esta parte final de la presentación. Ahora vamos a hablar de algunos aspectos. Ellos utilizaron la metodología GRADE, que es bastante pues reconocida, difundida, y son básicamente, como ustedes pueden ver, esas crucecitas. Entonces son 4 cruces. 4, 3, 2 o 1. ¿De qué depende? Pues de la fortaleza de la evidencia. Cuando tienen una alta evidencia, entonces le ponen 4 cruces. Moderada, 3 cruces. Baja, 2 cruces, y muy baja, una sola cruz. Yo les hice, pues como les señalé en los círculos rojos, tanto el dominio como la fortaleza de cada uno de los medicamentos acorde a la evidencia GRADE, por ejemplo. Para los inhibidores de factor de necrosis tumoral, el compromiso ancial es excelente la respuesta. En los inhibidores de interleuquina 17, miren que tenemos 3 dominios que les va muy bien. Interleuquina 23, tenemos el dominio de psoriasis, la piel más que todo.
etcétera, y así podemos ver que cada medicamento tiene como un nicho, digamos así. Bueno, vamos entonces a mencionar lo que los autores dicen de cada uno de estos medicamentos para finalizar la presentación. El tratamiento con respecto a TNF, entonces, el tratamiento con un segundo TNF demostró eficacia superior comparado con el tratamiento estándar en pacientes con artritis, entesitis y dactilitis quienes fallaron al tratamiento con un DIMAR convencional. Los estudios observacionales de compromiso axial en la espondilitis anquilosante o en la espondiloartritis axial mostraron que el cambio a un segundo TNF mejoró resultados clínicos en pacientes con fallas secundarias de TNF versus falla primaria. Hay estudios fase 3 que mostraron la evidencia para el tratamiento de entesitis, sin embargo, no hay análisis disponibles en pacientes con exposición previa a TNF. Hay algunas fotos de los inhibidores del factor de necrosis tumoral. Por ejemplo, este estudio muy interesante, este lo traje, el estudio RAPID, donde evalúan certolizumab en artritis psoriásica e incluyen unos brazos de pacientes que habían estado expuestos previamente, ¿cierto? Y muestra que efectivamente si hay evidencia, miren, esto que estas rayitas negritas, las rayitas negritas son están los pacientes que ya habían recibido previamente TNF y la respuesta, por ejemplo, 409 pacientes, 80 habían fallado previamente a TNF o a biológico DIMAR, aunque la evidencia fue moderada, mostró eficacia superior de certolizumab versus el tratamiento estándar en artritis periférica. ¿Cuál es la recomendación de los autores? Los autores, a pesar de los datos limitados, basados en su experiencia, sugieren cambiarse a un segundo TNF. Una buena respuesta razonable puede esperarse en aquellos con falla secundaria, y en falla primaria debe cambiarse a un medicamento con un mecanismo de acción diferente. Es importante revisar pacientes con compromiso axial o dolor centralizado, dada la alta prevalencia de síndrome de dolor lumbar en esa población general, problemas de fibromialgia, discopatías, etc. ¿Cuál es la sugerencia entonces que hacen los autores respecto al uso de inhibidores de interleuquina 17? La eficacia en artritis periférica ha sido evaluada en 8 RCT, los cuales han mostrado superioridad comparados al cuidado estándar, solamente en 5 estudios. Este medicamento, que es uno de los pilares de inhibidores de interleuquina 17, el secukinumab, fue superior a placebo solamente en dosis alta, en dosis de 300 miligramos al mes, en un estudio que se llama Future 2, mientras que la dosis de 150 miligramos al mes no mostró diferencia significativa en estudios posteriores de este mismo, en el seguimiento que está actualmente es el Future 4. Otro estudio que se llama Spirit, este medicamento inhibidor de interleuquina 17 que se llama ixekizumab, fue superior a placebo en pacientes con no respondedores en 1 o 2 tratamientos previos a TNF. Entonces, vamos a ver aquí el estudio Future. Miren ustedes, versus placebo, la dosis más alta fue la más eficaz, que es la verdecita esta. ¿Cierto? Fueron, miren a través del tiempo, a través de las semanas, cómo se va manteniendo la respuesta versus placebo y versus la dosis de 150 miligramos. La dosis que se usa, esta es la presentación que normalmente se utiliza, que es de 150 miligramos. E incluso en esta elaboración de los otros Futures, de los otros, en la parte de no respondedores. Y miren ustedes también cómo la respuesta se mantiene a través del tiempo con una eficacia buena de este medicamento secukinumab en el compromiso de la artritis periférica en pacientes no respondedores. Entonces, ellos mencionan que estos estudios cabeza a cabeza compararon la eficacia de interleuquina 17 versus adalimumab entre pacientes pues, que no habían recibido biológicos previos, mostrando eficacia similar en el dominio de artritis periférica, pero superioridad de interleuquina 17 para el tratamiento de psoriasis. En el dominio axial, secukinumab fue superior en un subgrupo de pacientes con compromiso con espondiloartritis axial con exposición previa a TNF, y en otros estudios, pacientes que fueron resistentes a estos TNF, a 1 o 2 tratamientos, mostró respuesta superior a placebo con el tratamiento con ixekizumab. Este estudio es de ixekizumab, el estudio Spirit, y miren ustedes, casi 360 pacientes, y miren placebo dónde queda y cómo la respuesta a través del tiempo
respuesta ACR50, ACR70. Miren ustedes cómo, pues, sí, siempre hay una respuesta positiva con este tipo de medicamentos y por eso los autores recomiendan lo siguiente. Para recaídas de artritis periférica, entesitis, dactilitis y dominio axial, el cambio a inhibidores de interleuquina 17 es una elección razonable. Para recaídas en el dominio de la piel, la interleuquina 17 tiene mayor eficacia incluso comparado a otros TNF, o sea que una muy buena recomendación como alternativa para esos pacientes no respondedores. ¿Qué pasa con otro tipo de medicamentos como los inhibidores de interleuquina 12-23? Entonces, aunque este tipo de medicamentos es eficaz en pacientes con artritis psoriásica y respuesta inadecuada a fármacos convencionales, la evidencia que apoya la eficacia en pacientes no respondedores es baja. La verdad es que es baja, de baja calidad. Entonces, por ejemplo, ellos colocaron este estudio de ejemplo, el SUMMIT, la superioridad del medicamento ustekinumab sobre placebo mejoró la función física, pero no sirve mucho para artritis periférica. Mostró alguna mejoría en dolor de espalda, cuello y cadera en el Bandai de pacientes, pero miren, eran pacientes que no estaban recibiendo TNF. Porque estos estudios no dan información de tratamiento en pacientes con falla a TNF. Por lo tanto, ese medicamento ustekinumab, miren ustedes, aquí se ve claramente cómo a través del tiempo casi que la misma respuesta que hace el placebo. Entonces, no hay como una diferencia significativa. Por lo tanto, ese medicamento ustekinumab, pues no, aunque ha demostrado eficacia para piel, ¿cierto? Pero puede ser esa la recomendación para recaídas en piel y en el tratamiento a veces de entesitis, pero no se recomienda en pacientes con compromiso de artritis periférica activa o compromiso axial. Entonces, el nicho de este medicamento más lo relevan más para problemas de la piel. Interleuquina 23 inhibidores. Los autores evaluaron este trabajo, el Discover, dicen que el 32% de los pacientes que tenían exposición previa a biológicos de IMAR con este medicamento guselkumab fue eficaz en el tratamiento de artritis psoriásica comparado a tratamiento estándar. Miren, una respuesta incluso muy buena, 45-26%, y alcanzando también una mejoría muy, muy significativa en la piel, 100% del PASI en la respuesta. Hay unos estudios, además del Discover, que se llama Cosmos, donde evalúan este medicamento, guselkumab, inhibidor de interleuquina 23, demostrando superioridad comparado al tratamiento estándar para artritis periférica, para entesitis, dactilitis y psoriasis en pacientes que no tuvieron respuesta a TNF. Para el dominio axial, otro inhibidor de interleuquina 23 que se llama risankizumab no demostró eficacia comparado a placebo en pacientes con espondiloartritis axial radiográfica activa. Entonces vamos a ver el estudio Discover y Cosmos. Aquí están. Y miren ustedes, este cuadrito, lástima porque está un poco pequeño, pero muestra a favor de guselkumab, a favor de este medicamento, incluso en pacientes que no habían respondido al uso de TNF. Entonces, recomiendan los autores que en general los inhibidores de interleuquina 23 pueden ser una buena elección para aquellos pacientes que experimenten recaídas en artritis periférica, en entesitis, en dactilitis y particularmente en la piel. No es una buena opción en pacientes que tengan recaídas del dominio axial, donde todavía hay estudios pendientes, pero miren que para las otras opciones es un muy buen medicamento, bastante prometedor. Ya estamos finalizando para mencionar algunas cositas, aspectos puntuales de estos dos medicamentos que son los que siguen, inhibidores de JAK kinasa. Entonces, respecto a la evidencia que es de moderada a alta, apoya la eficacia de los inhibidores de JAK kinasa para el tratamiento de la artritis psoriásica en pacientes que no han respondido a TNF o incluso otros biológicos de IMAR, o sea que es un buen medicamento. Los estudios OPAL, Beyond y SELECT mostraron que este medicamento tiene superioridad comparada al tratamiento estándar en el dominio de artritis periférica y eran pacientes que no habían respondido. Uno de ellos es el tofacitinib. El tofacitinib no mostró diferencias estadísticamente significativas versus placebo
pero en dactilitis y entesitis, sin embargo, en otros aspectos sí nos mostró. Aquí tenemos, por ejemplo, este estudio, el SELECT, miren, 642 pacientes, este fue con upadacitinib, otro de los inhibidores de JAK kinasa, y miren que muestra eficacia a través del tiempo versus placebo. La dosis más alta fue la que mayor eficacia mostró, la dosis de 30 miligramos. Miren ustedes, entonces siempre va ahí a la vanguardia. ¿Qué dicen entonces los autores respecto a los inhibidores de JAK kinasa? Después de haber hecho estudios o análisis posteriores de este estudio SELECT, los pacientes tratados con upadacitinib obtuvieron puntajes superiores de respuesta en BASDAI, en dominios de espalda, cuello, en el ATDAS con proteína C reactiva, entre 400 pacientes con diagnóstico médico de artritis psoriásica con compromiso radiográfico axial. Sin embargo, todavía hay algunas limitantes porque no hay información en no respondedores. Los llanos kinasa parecen ser eficaces para el tratamiento de artritis periférica, entesitis, dactilitis, enfermedad axial y para la piel. Pueden ser una buena alternativa para pacientes no respondedores a TNF. Sin embargo, hacen la advertencia que, como hay recientes asuntos de seguridad importantes que deben ser tenidos en cuenta antes de nosotros seleccionar estos pacientes, sobre todo eventos cardiovasculares en personas mayores de 65 años. Casi que hay que usarlos con mucha precaución porque hay mucha información al respecto de problemas de infartos y de eventos trombóticos, etc. Otra alternativa, este medicamento, ¿cierto? El Abatacept, que lo que hace es que impide la coestimulación, la presentación por parte de la célula dendrítica o la célula presentadora de antígenos a la célula T, y esa es la manera como bloquea, ¿cierto? Como bloquea el efecto inmunomediado en esta enfermedad. Entonces, este tipo de medicamentos, los anticuerpos contra la proteína 4 asociada al linfocito T citotóxico, lo que dicen los autores es que el tratamiento con Abatacept fue evaluado en una RCT de 259 pacientes con uso previo de TNF, mostrando discreta respuesta superior a placebo en ACR20 y ACR50, no tuvo ninguna respuesta en ACR70, y la recomendación GRAPA para el uso de Abatacept en artritis periférica es condicional y debe ser reservada para casos donde no exista otra alternativa disponible. No hay evaluaciones de eficacia en entesitis, dactilitis ni espondilitis. Tampoco hay evidencia de mejoría significativa en artritis psoriásica, así que este medicamento queda un poco, digamos, relevado en los pacientes con artritis psoriásica. Ya finalizando, inhibidores de fosfodiesterasa, quizás el medicamento que menos estamos familiarizados nosotros, pero que es una alternativa. Miren que la eficacia de los inhibidores de fosfodiesterasa entre pacientes expuestos a biológicos y MAR fue evaluada en 3 estudios grandes. La evidencia de moderada calidad mostró que apremilast, que es el inhibidor de fosfodiesterasa, fue superior solo en pacientes en respuesta a ACR20, o sea, un poco baja, pero no cuando usaron mayores niveles de respuesta. En pacientes con exposición previa a biológicos DIMARS y en pacientes con falla previa a TNF no fue eficaz. La eficacia de apremilast en entesitis y dactilitis se observó en dosis de 30 miligramos cada 12 horas en el estudio PALACE, pero no hay datos en pacientes con respuesta inadecuada a biológicos DIMAR. No es eficaz en formas radiológicas. Este medicamento, miren cómo es la presentación, que es muy interesante porque viene en dosis 10, 20, 30 miligramos, porque así es como se inicia el manejo. ¿Qué hace este medicamento? Inhibe o eleva los niveles intercelulares de AMP cíclico, que a su vez va a regular disminuyendo la respuesta inflamatoria mediante la modulación de la expresión de TNF-alfa, interleuquina 23, interleuquina 17, que son moléculas que están implicadas en la actividad de la enfermedad. Entonces, la dosis final es de 30 miligramos cada 2 horas, pero se empieza en dosis progresivas. Entonces, los autores dicen que de este tipo de medicamentos pueden tener únicamente un modesto beneficio en pacientes que no puedan tolerar un tratamiento con TNF, pero pueden no ser útiles en pacientes que fallaron a tratamiento con TNF. Y el nicho que le ven a este tipo de medicamentos es más bien para utilizarlo de manera combinada, como para adicionarlo al régimen de tratamiento de artritis psoriásica para mejorar la respuesta de esos pacientes de difícil control. Entonces, con esto se resumen lo que hablé hace un ratico de la tabla y de dónde salen esas recomendaciones que hacen los autores.
quiero finalizar hablando de la inteligencia artificial. Existen muchas preocupaciones, muchos comentarios, muchas cosas. No sabemos aún qué va a pasar con la inteligencia artificial, pero lo que sí sabemos, yo no creo eso de que van a desaparecer especialidades y cosas de estas. Yo más bien lo veo como una herramienta útil que va a apoyar las diferentes especialidades para facilitar cosas, por ejemplo, generando aplicaciones capaces de generar salud, modelos capaces de generar algoritmos de predicción, sistemas de análisis de imagen, aplicación de robótica y las especializaciones distintas, reumatología, gastroenterología, radiología y dermatología. Nos queda, aparte de eso, miren que se han diseñado modelos muy interesantes. Miren, esto ya es de la vida real. Estas son aplicaciones con inteligencia artificial disponibles. Incluso los autores recomiendan mucho esta que se llama Skiara, que cumple con las características más importantes de lo que debe tener de manera estandarizada y óptima la inteligencia artificial. No se necesita un aparato especial, hasta con el mismo celular. Estas son imágenes tomadas con ese programa de inteligencia artificial. Por ejemplo, pueden evaluar la edad, de una persona, una serie de características, pueden evaluar la presencia de acné, y les voy a mostrar una imagen real también tomada de pacientes con psoriasis con este uso de la inteligencia artificial. Miren ustedes la inflamación y las lesiones afectadas. Quiero entonces mencionar ya para terminar que hay cosas que vienen en camino. Deucravacitinib es una molécula mucho más selectiva. Tiene 100 a 2000 veces más selectividad que para la tiroquinasa al comparar con nosotros inhibidores de JAK quinasa. Incluso acá en el hospital estamos llevando a cabo un estudio con este medicamento que viene en unas tabletas de 6 miligramos una vez al día y de una excelente respuesta tanto en problemas articulares como de la piel. Y concluir que las estrategias farmacológicas y no farmacológicas para el manejo de la artritis psoriásica están mejorando globalmente, que los avances en el manejo están catalizados por el desarrollo de equipos multidisciplinarios que involucran reumatólogos, dermatólogos, internistas, otros relevantes subespecialistas, médicos, familiares, generales, al igual que cuidadores de la salud, y por supuesto teniendo en cuenta las preferencias del paciente. Muchísimas gracias a todos, y si existen comentarios estamos atentos.